docente y estimados compañeros. El tema que yo he escogido para realizar mi investigación es el periodo garciano, es decir, el periodo de gobierno del presidente Gabriel García Moreno en nuestra República del Ecuador. Gabriel García Moreno, 1861-1875. Llevó a cabo importantes reformas políticas, económicas y sociales, buscando modernizar y fortalecer al país. Implementó políticas conservadoras y católicas, promoviendo la educación religiosa y el fomento de la agricultura y la industria. Desarrollo económico. Puso en marcha un proyecto de modernización que permitiese al Ecuador responder a las nuevas condiciones creadas por la vinculación cada vez más determinante al sistema capitalista internacional. Impulsó la modernización y desarrollo del país. Se implementaron políticas económicas que promovieron la industrialización y el desarrollo de sectores como la agricultura y la minería. Fomentó la construcción de infraestructuras, como carreteras y ferrocarriles, para mejorar la conectividad y el transporte. Promovió la inversión extranjera y la explotación de recursos naturales, como el petróleo y el cacao. Se incentivó la creación de empresas y la diversificación de la economía. Una de las medidas más importantes fue la implementación del modelo de desarrollo conocido como la apertura petrolera, que permitió la entrada de empresas extranjeras para la explotación del petróleo ecuatoriano. Esto generó un significativo aumento de los ingresos del Estado y un crecimiento impulsado por el sector petrolero. Educación. García Moreno también puso un fuerte énfasis en la educación durante su gobierno. Se fundaron numerosas escuelas y colegios en todo el país. Se estableció la Universidad Central del Ecuador en Quito. Se implementaron programas educativos para mejorar la calidad de la enseñanza. Papel de la Iglesia en la educación. La Iglesia se convirtió en el principal proveedor de educación en el país. Aporta con la creación y administración de numerosas instituciones educativas, como colegios y seminarios. Brinda enseñanza impregnada de valores religiosos y morales. Aspecto social. La época garciana estuvo marcada por importantes cambios. Se promovió la educación como un pilar fundamental para el desarrollo del país. Se implementaron políticas de alfabetización. Se construyeron escuelas en zonas rurales. Esto permitió el acceso a la educación a un mayor número de personas y contribuyó a la formación de una sociedad más instruida. Salud. Se impulsaron políticas de salud pública que mejoraron las condiciones sanitarias y redujeron la mortalidad infantil. Se crearon hospitales y se implementaron programas de vacunación masiva. Se promovió la construcción de viviendas populares y se implementaron programas de vivienda para los sectores más vulnerables de la población. La época garciana dejó un legado importante en la historia del Ecuador. A nivel económico se impulsaron políticas que modernizaron la economía y promovieron la inversión y el desarrollo. A nivel social se promovió la educación, la salud y el bienestar de la población, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. A pesar que el presidente Gabriel García Moreno adoptó varias políticas públicas con el fin de aumentar el desarrollo del Ecuador, no se logró atacar de fondo la desigualdad que ya existía y estaba muy marcada esa diferencia social entre los criollos y el pueblo indígena. Por lo tanto, vamos a ver a continuación ciertas políticas públicas que en lugar de ayudar a aumentar esa igualdad en la sociedad, más bien hizo que la desigualdad sea creciente. Medidas que asentaron la desigualdad. Ámbito social y económico. Como existía una influencia marcada por la herencia colonial española, la sociedad estaba jerarquizada. La élite mestiza y criolla estaba en el primer lugar, seguida por los indígenas, negros y esclavos, que ocupaban las posiciones más bajas. Al impulsarse la economía con nuevas medidas económicas, especialmente con la reforma agraria, se dio la desigualdad en la distribución de la tierra, y además los antiguos terratenientes se aprovechaban aún más de los indígenas y afrodescendientes, que eran la mano de obra principal del trabajo agrícola, particularmente del cacao y otros productos de exportación,
llevando a estos sujetos a una extrema pobreza y explotación. Ámbito de la educación. El sistema educativo de la época no estaba orientado a incluir a los indígenas de manera equitativa, debido a que ésta solo estaba orientada a las clases mestizas y criollas, quienes tenían un mayor acceso a recursos. Este sistema se basaba en el idioma español, y los indígenas que hablaban lenguas nativas como el quichua eran marginados. Aunque se construyeron escuelas en las zonas rurales, no estaban adaptadas a las necesidades de los grupos indígenas. La mayor parte de la población indígena no podía darse el lujo de acudir a las escuelas, por el hecho de que tenían que trabajar para hacer un sustento más para sus familias. Ámbito de la libertad de culto. Según la Constitución de 1869, promulgada por Gabriel García Moreno, existían estos dos artículos. Artículo 9. La religión de la República es la católica, apostólica, romana, con exclusión de cualquiera otra, y se conservará siempre con los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y las disposiciones canónicas. Los poderes políticos están obligados a protegerla y hacerla respetar. Artículo 13. Los derechos de ciudadanía se suspenden por pertenecer a las sociedades prohibidas por la Iglesia. Por medio de estas dos normas, se dejaba de lado a los grupos que profesaban otras creencias, especialmente a los grupos liberales que estaban ligados con la masonería. Además, existía una gran desigualdad en la toma de decisiones, ya que los únicos que ejercían el derecho al voto eran los ciudadanos. Según el artículo 10 de la Constitución de 1869, decía que para ser ciudadano se requiere ser católico, saber leer y escribir, ser casado o mayor de 21 años. Pues en este pequeño recorrido que hemos hecho, hemos visto estas políticas públicas que se dieron en la época garciana y cómo se acentuó aún más la desigualdad, porque ya existían sobre todo la desigualdad de las clases sociales, pero al implementarse estas medidas se acentuó aún más, ya lo hemos explicado previamente. Es por eso que se necesita ver aún más de cerca, gracias a la sociología jurídica, pues nos ayuda a ver aún mejor nuestro derecho ecuatoriano, toda la historia pues que se ha venido viviendo hasta ahora. No podemos ver las medidas públicas o los sucesos de manera aislada, sino que tenemos que entrar aún más para poder conocer mejor a nuestra sociedad.